Momento de hablar de política en la pantalla de Canales y tenemos en conexión a Hernán Madera, analista político. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, en horas donde hay idas y venidas en torno al nuevo gabinete de Javier Milei, contanos cuáles son, no las últimas novedades solamente, sino también el trasfondo de estas justamente novedades y por qué se van dando diferentes sucesos y noticias en torno a subas y bajas de nombres en diferentes espacios. Lo que sucede es que si Javier Milei sigue incentivando la dolarización, Martín, cae la demanda de pesos, porque ¿para qué vas a tener los pesos si en 3 meses, 6 meses, un año y medio se va a dolarizar la economía? Entonces, si cae la demanda de pesos, estamos más cerca de una hiperinflación, porque una hiperinflación es la nula demanda de pesos, o una demanda de pesos casi nula. Entonces, él se ve obligado a ir para atrás con la dolarización porque quiere evitar un desmadre total hiperinflacionario y resolver de alguna manera con ingeniería financiera, que la haría Luis Caputo, el problema de las LELIQs, que es la deuda que el Banco Central tiene con los bancos. Vos sabés que los bancos no otorgan préstamos, sino que absorben los plazos fijos de las empresas y de las personas, y a cambio el Banco Central le da LELIQ, que ahora son una montaña, una bola, hay varias metáforas para describirlo. A partir de esa tendencia política que marcás, política y económica sobre todo, hubo movimientos, nombramientos que finalmente no fueron confirmados, por supuesto, a falta de varios días para ese 10 de diciembre cuando asuma Javier Milei, pero en ese armado de gabinete hay cambios constantes. ¿Y cuál es el rol de Juntos por el Cambio, que ha colocado gente suya en el gabinete de Javier Milei en espacios importantes, como decíamos, en el Ministerio de Economía, entre otros sectores? Sí, lo novedoso no es tanto Juntos por el Cambio, Martín. O sea, a ver, acá el tema es el siguiente. Javier Milei quiere resolver la cuestión de la deuda de las LELIQs, ¿no? Javier Milei es una persona que es un liberal principista. O sea, él no dice... Un político regular de la Argentina diría, bueno, las LELIQs, una parte se defoltea, otra parte se licúa, otra parte se resuelve con el mismo crecimiento económico, los bancos van a tener que esperar, eventualmente les voy a dar un bono o lo que fuere. Él quiere resolverlo medianamente bien, medianamente a valor nominal, o sea, con lo que te debo, te pago. Entonces, por esto toda esta novela del tema de las LELIQs, porque a él lo obsesiona el tema de las LELIQs. Yo creo que si hubiera ganado el otro candidato o alguno de los otros, tendríamos menos obsesión por este tema de las LELIQs y de ver cómo hacer la transición a la estabilización primero. Entonces, el primero quiere resolver ese tema. Por eso Luis Caputo. Yo creo que lo que va a suceder es que una vez resuelto eso, si es que se resuelve y no vuela por el aire, va a haber otro equipo económico en el que Javier Milei va a decir, bueno, retomamos la dolarización. Claro. ¿Por qué te digo esto? Porque hubo un comunicado hoy en el que la oficina del presidente electo dice no retrocedemos en nuestra voluntad o no es negociable, el cierre del Banco Central. ¿Eso qué quiere decir, Martín? Es un eufemismo para decir que la dolarización no es negociable. Lo que pasa es que la palabra dolarización no se puede usar. Javier Milei debe estar mordiéndose la lengua, pobre, y no debe saber muy bien cómo manejarlo, porque si vos decís dolarización, cae la demanda de pesos, vuela más la inflación, porque nadie demanda los pesos, te dolarizás, todos lo hacemos. Entonces él tiene que dejar de decir eso. Lo reemplaza por el cierre del Banco Central no es negociable. Y lo que te digo una cosa, lo que llama la atención no es tanto las figuras de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, por ejemplo, que entra al gobierno como ministra de Seguridad, que era una posibilidad, sino el PJ de Córdoba, las figuras que está aportando al nuevo gobierno. Y esto no sé bien cómo lo va a manejar el PJ de Córdoba, porque están entrando por Juan Schiaretti, están entrando por Martín Yarlora, están entrando por ambos, hay una interna ahí. Se llegó a mencionar a Juan Schiaretti para la embajada de Madrid, o sea, la embajada en España, Martín. Bueno, el interbloque federal se rompió en la Cámara y eso quiere decir algo también. Y es llamativo que no solamente Juan Schiaretti, sino también Florencio Randazzo se sumen a las líneas o al menos se acerquen
fuertemente al espacio de Javier Milei, y ahí también se entromete un tanto Juntos por el Cambio, que en su momento, cuando Horacio Rodríguez Larreta tuvo la intención de sumar a Schiaretti, un bloque fuerte de Juntos por el Cambio rechazó esa propuesta, y ahora no le queda otra que aceptar esa parte de la coalición. Florencio Randazzo me sorprende menos porque es alguien que está, digamos, en una muy baja performance electoral, ya prácticamente no tiene votos propios. Pero ideológicamente no se alista. Pero a mí lo que sí me sorprende es Martín Yarlora, porque si el peronismo tiene un futuro, eso, el de Axel Kicillof o el de Martín Yarlora en Córdoba. Entonces, acá entrando al gobierno de Javier Milei, digo, no es lo mismo, porque vos no podés ser opositor si aportaste, por ejemplo, el nombre que va al FGS, que es la caja más grande de la Argentina. Son 66 mil millones de dólares, Martín. Y después si aportás para la Secretaría de Transporte otro nombre, y ni hablar si Juan Schiaretti finalmente va a la embajada en Madrid. Entonces a mí como que me sorprendió, me parece más sorprendente esa situación en la que Javier Milei necesita balancear a Mauricio Macri. Acá él necesita ponerle un equilibrio a Mauricio Macri con otro espacio político, no depender tanto 100% de Mauricio Macri. Entonces ingresa el PJ de Córdoba. Igual depende, perdón Hernán, pero igual depende de Mauricio Macri. Sí, y lo estamos viendo en los nombres del gabinete. Los puestos más importantes están ocupados por gente de Macri. Sí, bueno, el FGS no, por ejemplo, Martín. Y el FGS puede que se empiece a vender. El FGS va al PJ de Córdoba, que ahí no queda claro si es Schiaretti o si es Yarlora, si están los dos juntos. Y el FGS, si se empieza a vender, Martín, es un puesto súper importante. O sea, ¿quién pone el gancho para la venta de las acciones de las empresas? Porque si las empresas están volando sus precios en Nueva York, es porque probablemente el presidente Milei, una de sus primeras medidas, sea retirar los directores del ANSES en las empresas que cotizan en el FGS, o sea que el FGS tiene accionistas y en un segundo es accionista, y en un segundo paso vender esas acciones. Bueno, va a tener que pasar por el Congreso probablemente. Mauricio Macri vendió las de Petrobras y tuvo una causa judicial que no sé si se cerró o no, pero tuvo una causa judicial que fue bastante seria cuando le vendió las acciones de Petrobras a Pampa Energía. Entonces yo creo que él está tratando de promediar ese gabinete. Se le viene el gobierno encima, Martín. Entonces la imagen que nosotros tenemos que tener ahora no es de un gran plan o una estrategia bien delineada paso a paso de cómo se va a llegar y cómo se sigue a partir del 11 de diciembre, sino de si te viene el gobierno encima, no vas a poder mencionar la palabra dolarización y la reemplazas por un eufemismo o por otra frase que es el cierre del Banco Central. ¿Qué pasa, Hernán, en la interna de Juntos por el Cambio con aquel sector disidente y que no está justamente de acuerdo con las políticas de Javier Milei, poniendo como cabeza de ese sector a Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo? Yo le veo un futuro acotado por ahora, Martín. Los gobernadores radicales necesitan las transferencias de fondos, los gobernadores radicales necesitan que sus obras, después de la suspensión de las obras públicas, sean aprobadas. Ya el gobernador electo de Santa Fe, Puyaro, dijo, las rutas nacionales en mi provincia están en muy mal estado y esas rutas hay que arreglarlas. Entonces yo no veo a los gobernadores radicales yendo muy a fondo al principio por la parte Juntos por el Cambio opositora, sino plegándose a la parte más oficialista porque necesitan los fondos, necesitan las obras, necesitan del nuevo gobierno, Martín. Bien. Entonces yo por ahora no le veo un gran futuro a ese sector opositor porque Horacio Rodríguez Larreta es muy poco. Lo que vos necesitas ahí es a la UCR. ¿no? Y los gobernadores de la UCR, que van a gobernar varias provincias, necesitan al gobierno nacional en buena medida. Entonces, eso es un espacio que se va a ir construyendo a medida que la inflación vaya creciendo, que la recesión sea bien dura, ¿no? Todavía no empezó la recesión más dura, Martín. Eventualmente vamos a estar en recesión, porque para la recesión va a hacer que caigan las importaciones, que suba el superávit comercial, necesitas que haya superávit fiscal, entonces vas a bajar los subsidios, vas a hacer algo seguramente con los sueldos del Estado y con las jubilaciones. Entonces, ese sector que vos mencionás va a crecer a medida la recesión de 2024 se profundice y el malestar económico en general. Bien, bien. Hernán, gracias por el tiempo.
Gracias a vos, Martín. Hasta la próxima. Seguiremos en Canal E con más información.